¿Por qué Colombia, Ecuador y Venezuela tienen el mismo diseño tricolor de amarillo, azul y rojo? Bueno, esta pregunta es probablemente fácil de responder. En un periodo de la historia, Venezuela, Cundinamarca y Ecuador formaron parte del mismo gran país, tan grande que hoy en día se le conoce por su nombre corto como la Gran Colombia. Claro, luego de su disolución, Cundinamarca pasó a conocerse como Nueva Granada, y luego finalmente como Colombia. Durante la existencia de la Gran Colombia, esta nación tuvo tres banderas. La primera fue un tricolor desigual de amarillo, azul y rojo, con el escudo de armas de la República. La segunda fue el mismo tricolor de amarillo, azul y rojo con el nuevo escudo de armas de la República. Y la tercera, les sorprendería saber que fue de nuevo un tricolor amarillo, azul y rojo con el escudo de armas de la República. ¿De dónde surgió este diseño? Afortunadamente se conoce claramente el origen de este tricolor, que ha sido apodado el tricolor mirandino. Esto se debe a que fue diseñado por Francisco de Miranda en 1801, y posteriormente se enarboló primero en Jacmel, Haití, el 12 de marzo de 1806, y luego en la Vela de Coro en Venezuela el 3 de agosto del mismo año. Miranda describió varias fuentes de inspiración. Una fue la teoría de los colores primarios que Johann von Goethe le inspiró, durante una fiesta a la que asistieron en 1785. Goethe comparaba los colores primarios con los valores fundamentales de una nación, ya que todo se construye sobre la base de los mismos. Otra fuente más que relató fue el estandarte de la Bürgerwehr, guardia del pueblo de Hamburgo, que también tenía los colores amarillo, azul y rojo. Así, este tricolor fue la base de la bandera de la Primera República de Venezuela en 1811. Seguramente los demás territorios sudamericanos tenían aspiraciones a la independencia durante este periodo, así que, ¿qué banderas diseñaron para sus naciones? Ecuador tuvo una ventaja de 2 años en conformar un gobierno para dar pie a su independencia, y en 1809, la primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito tenía esta bandera roja con una aspa blanca, un diseño bastante interesante que resulta ser la Cruz de Borgoña, símbolo español con sus colores invertidos. La primera versión de una nación independiente que vio Colombia fue en la forma de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en 1814. Esta nación utilizó un pabellón al que llamaban la bandera cuadrilonga, debido a su diseño con 3 rectángulos concéntricos, de afuera hacia adentro, de color rojo, amarillo y verde. Además tenía una estrella de 8 puntas en el centro del rectángulo verde. Luego cambiaron este genial diseño por un sobrio tricolor de amarillo, verde y rojo. Ahora podemos también analizar las banderas que adoptaron provisionalmente Venezuela, Colombia y Ecuador después de la disolución de la Gran Colombia, que no son muy creativas que se diga. Mejor pasemos a las que adoptaron después. Ecuador simplemente se deshizo del escudo de armas y portó el tricolor mirandino durante casi 10 años, hasta que cambió su diseño a un tricolor de blanco, celeste blanco, con 3 estrellas blancas en la franja celeste, que hacía eco de la bandera de la provincia libre de Guayaquil, que representaba lo que quedaba del Ecuador moderno antes de su anexión a la Gran Colombia en 1822. Meses después, le agregaron 4 estrellas al diseño para representar a las 7 provincias que tenía la República en ese entonces. Colombia se conformó con simplemente rotar el tricolor 90 grados en sentido horario, una genial movida en mi opinión. Años después, le añadieron 9 estrellas para representar los 9 estados de la nación. Por otro lado, Venezuela nunca se desligó del tricolor mirandino, ni siquiera el bando que se opuso al gobierno durante la Guerra Federal en 1859. A pesar de eso, Venezuela sí tuvo un diseño distinto al tricolor que hundió ya tras haberse declarado independiente, la bandera de guerra-muerte, la cual tiene un diseño similar al de la bandera italiana al inicio del siglo XIX. Sin embargo, el nombre que se le dio a este diseño demuestra su temporalidad como un símbolo destinado a ser usado hasta que Venezuela fuera libertada. A pesar de tener sus banderas con diseños distintos al tricolor de la bandera gran colombina, en un momento Ecuador y Colombia al parecer se sintieron nostálgicos y volvieron al tricolor de la primera bandera de la Gran Colombia, con poco más de un año de diferencia entre sí. Cabe destacar que junto a este cambio, Colombia finalmente cambió su nombre a Colombia, habiendo sido conocida como Nueva Granada hasta entonces. Con esto dicho, ¿quién crees que debería conservar el tricolor de amarillo, azul y rojo en su bandera? Hay buenas razones para que Venezuela lo conserve, así como Colombia tiene un importante rol en la historia del tricolor. Con Ecuador se vuelve más difícil justificar, creo. Además, ¿a qué deberían cambiar su bandera los otros 2 países? Deja tu opinión en los comentarios.